un Estado colapsado. El gobierno de Uribe rescató a Colombia, lo volvió un país viable y próspero, y iba por el camino de recuperar plenamente la seguridad. A partir de una política de recuperación de la seguridad que fue extraordinariamente efectiva. Solamente un par de datos. El homicidio en Colombia se redujo a menos de la mitad durante el gobierno de Álvaro Uribe, y el secuestro se redujo en un 90% con la reducción del secuestro. Las tomas de los grupos terroristas a las poblaciones prácticamente desaparecieron los retenes de la guerrilla en las principales vías del país, y los desplazamientos forzosos de población también se disminuyeron a menos de la mitad. El gobierno de Álvaro Uribe logró desmovilizar al 90% de los grupos paramilitares. Se entregaron 36.000 hombres que entregaron 18.000 armas certificadas por la Organización de Estados Americanos. Y cerca de 15.000 guerrilleros se desmovilizaron de manera, en forma individual. Todo esto pues, trajo como consecuencia una mejoría de la seguridad, y unas políticas muy efectivas en el plano de la economía relanzaron al país, y el país tuvo muchos más recursos en el gobierno para hacer unos programas sociales que fueron espectacularmente efectivos. Prácticamente se logró la cobertura total de la salud a partir de un momento en que solamente unos pocos colombianos tenían acceso seguro a la salud. Se multiplicó también la cobertura escolar, se hicieron muchos programas de beneficio para población vulnerable, como ancianos, para campesinos que dejaban los cultivos de coca, se organizaron como familias guardabosques, etcétera. Pero vino después el gobierno de Juan Manuel Santos, que ayudamos a elegir. Fueron 9 millones de votos uribistas que pensaron que con Juan Manuel Santos se iba a continuar ese legado, se iba a defender ese legado y se iba a continuar ese legado de seguridad democrática, de cohesión social, de confianza inversionista. No fue así. Juan Manuel Santos cometió la más grande traición de la que tenga memoria la historia colombiana. Y elegido con las banderas del uribismo, al otro día empezó a hacer lo contrario. Se entregó al narcoterrorismo, declaró al dictador Chávez como su nuevo mejor amigo, a pesar de que estaba dándole protección y cobijo a la guerrilla colombiana, a los grupos terroristas en Venezuela. La confianza inversionista retrocedió, el campo se vino para atrás, estos paros campesinos que hacía mucho tiempo no vivía el país, que no hay memoria pues del tamaño de los paros de los paperos, de los cocaleros, los lecheros, los cafeteros, etcétera. Son muestra evidente de una falta de política agraria durante el gobierno de Santos, que se dedicó a dialogar con la guerrilla, pero no a dialogar con los campesinos. Nosotros ya estamos, pues hemos estado recorriendo el país de manera permanente, no lo hacemos pues por vísperas de elecciones ni mucho menos. Es el diálogo con las comunidades, es parte de los principios esenciales del Centro Democrático y el uribismo. Un diálogo permanente con las comunidades. Nosotros hemos ido en campaña electoral a solicitarles el apoyo. Al día siguiente de la campaña electoral estuvimos allá agradeciendo, y hoy estamos yendo a las regiones reiterando nuestro compromiso con ellos y nuestro compromiso de ser sus voceros en el Congreso Nacional para hacer lo que se puede hacer desde allá. Y vamos a presentar candidatos a las alcaldías municipales de la mayor cantidad de municipios del país que podamos, y a los consejos municipales y a las asambleas departamentales y a gobernaciones, y muy seguramente vamos a tener un muy buen resultado en muchos sitios del país. Somos optimistas en la alcaldía de Bogotá, por ejemplo. Somos optimistas, muy optimistas en Antioquia, en el eje cafetero, en algunos departamentos que nos han brindado todo su apoyo, Casanare, Arauca, en el Huila, en el Tolima, en muchos sitios del país creemos que vamos a tener unos resultados excelentes, tanto
capitales de departamento como en municipios y en algunas gobernaciones. Estamos tratando de reivindicar el papel del Congreso en una democracia que se ha venido perdiendo, un papel de iniciativa parlamentaria, de iniciativa legislativa. El Congreso durante el gobierno de Santos se arrodilló pues al gobierno y prácticamente no tuvo ninguna iniciativa, ninguna independencia. Y queremos recuperar el papel de control crítico, de control político del Congreso sobre el Ejecutivo, que es parte esencial de una democracia. El Congreso debe controlar al Ejecutivo. Un gobierno que no se controla es un gobierno que abusa y que se corrompe. 14 iniciativas legislativas ha radicado el Centro Democrático en estos meses iniciales, y hemos citado a muchos debates de control político y participado pues en la denuncia permanente de la situación del país y de la población colombiana en muchos aspectos de seguridad, de orden público, de problemas de salud, de educación en las regiones, etc. Así de que esa labor legislativa, de control político y de denuncia la estamos desarrollando desde el Centro Democrático con una disciplina, con una dedicación que nos la está reconociendo el pueblo colombiano. El Centro Democrático, como partido de la oposición, principal partido de oposición en este país, ha sido objeto de una persecución sistemática por parte del gobierno nacional. Se nos han negado todas las garantías, incluso la más elemental, que es el derecho a escoger un nombre, que es el derecho más elemental de un niño recién nacido o de una organización que nace, el derecho a poner el nombre que escoja. El Consejo Nacional Electoral, a instancias del gobierno, nos negó esa posibilidad. Es un hecho insólito, inédito en la historia del país. Y el derecho al buen nombre también. El presidente Santos nos ha llamado perros rabiosos, fascinerosos, rufianes de esquina, tiburones, neonazis, fascistas. No se ha ahorrado epítetos en la descalificación a la oposición al presidente Juan Manuel Santos. Y una de esas linduras que nos adjudica es que somos guerreristas y enemigos de la paz. Algo que es una estigmatización, obviamente, a un grupo político. No somos ni guerreristas ni enemigos de la paz, por el contrario. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se lograron los más grandes avances en términos de pacificación del país, mediante el diálogo con estos grupos paramilitares que se desmovilizaron porque aceptaron unas condiciones que le puso el gobierno de Álvaro Uribe. Y lo que ellos llaman guerrerismo no es otra cosa que la aplicación legítima de la fuerza del Estado, de la autoridad del Estado, para reducir y para debilitar a los criminales. Para Santos eso es guerrerismo.